lo puedes tener en los módems con los cuales te conectas a internet y demás. Eh, y cada uno de ellos tienen sus diferentes pros y contras, ¿no? Pero yo entiendo y yo sé que el interés principal para los que están viendo o escuchando ahorita no es tanto ese, no es la parte corporativa del uso del VPN, sino más bien la parte de poder saltarse un geobloqueo para poder acceder a sitios ajenos. ¿Qué es un geobloqueo? Me voy a esa parte. ¿Qué es un geobloqueo? Sucede que hay muchísimos sitios que por diferentes razones, no únicamente razones de contenidos, pueden estar bloqueando, bueno, sí, siempre va a ser de contenidos, pero no por razones de derechos, pueden estar bloqueando su sitio para el resto del mundo. Por ejemplo, tal vez un sitio tiene muy enfocados sus servicios a México, exclusivamente a México. Por lo tanto, tampoco le interesa. ¿Por qué? Porque le desvía atención, porque le sesga los resultados de sus estadísticas y todo eso, el tener abierto su sitio al resto del mundo. Por lo tanto, lo que hace es geobloquear su sitio para que únicamente aquellas IPs provenientes, recordemos que la IP es la dirección que se genera desde nuestra computadora y que va viajando y que va como un identificador de nuestra computadora o de nuestros servidores y demás. Y entonces lo que hace es, a través detecta las IPs y dice, ok, esta IP está dentro de una lista de IPs que provienen de México, por lo tanto, la acepto como que es de México y puedes entrar. Si no es de México, entonces mandas un mensaje de error que está diciendo que no puedes entrar ahí. De manera muy burda, así es como funciona el geobloqueo. Como les digo, tiene muchísimos usos, no es únicamente el bloqueo por cuestión de derechos, pero en este caso se limita o se ha estado utilizando mucho el geobloqueo para limitar la entrada a contenidos muy específicos de multimedia, dígase música, dígase video, ya sea series, ya sea películas y demás, de estos pues servicios que ya son muy populares como Netflix, como Hulu, como Spotify en el momento en que no estaba tan extendido, por ejemplo, cuando no lo tenían algunos países de Latinoamérica o cosas por el estilo, o Netflix ahorita en España, antes de que estuviera en España. Todos estos servicios, la única manera de que podías acceder a ellos era a través de romper ese geobloqueo. ¿Y de qué manera lo podías hacer? Uno de los servicios que se volvió más populares, hay también varias maneras de hacer ese brinco, pero uno de los servicios que se volvieron más populares fue a través de los VPNs. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hacían? ¿Qué es lo que hacían? Lo que hacían era, tú mandabas tu conexión a este servidor que te estaban prestando o que te estaban dando estos servicios de VPN. Durante esta etapa de transmisión, la conexión es segura, es decir, yo contrato a Chanito, que es un VPN que está localizado en Estados Unidos. Entonces mi información viaja de México a Estados Unidos a ese servidor y ese servidor se encarga de actuar como proxy, es decir, como un servidor intermedio entre un punto y otro, y generar la conexión hacia el sitio que tú quieres. Por lo tanto, a los ojos de Netflix o a los ojos de Hulu o de cualquiera de estos servicios, la conexión se está generando desde un sitio norteamericano, desde un computador norteamericano. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando tú haces esta serie de conexiones, se empiezan a saturar los servidores. ¿Recuerdan? Ya hemos platicado en otros momentos, lo que hacen estos servidores son al final de cuentas computadoras que administran conexiones y entonces lo que hacen es dicen, ok, yo recibo conexiones, mando conexiones, recibo esas conexiones de respuesta y se las vuelvo a enviar a las personas que me lo pidieron. Pero obviamente se empiezan a saturar, principalmente para aquellas ciudades en donde hay mucho flujo, mucho tráfico. Y entonces lo que sucede es que se empiezan a saturar estos servidores y se empieza a volver muy lenta la conexión. Por lo tanto, y esta es una de las características que tienes que ver cuando quieras contratar un VPN, es cuántos servidores tienen diferentes localidades. Por ejemplo, si estás en México, normalmente las conexiones más rápidas que se pueden hacer por cuestión ya geográfica podría ser San Francisco, Los Ángeles, Miami,
porque son más o menos cercanos a México, están hacia el sur de Estados Unidos y por lo tanto más pegados a México, y entonces esas son las conexiones más usadas. Y obviamente estos, si nada más tienes un servidor, se va a saturar rápidamente ese servidor y no va a poder generar más conexiones. Entonces lo que hacen es tener muchos servidores en aquellos sitios en donde se generan más conexiones para poder repartir la información y que pueda no saturarse. Sin embargo, y de todas maneras, como se generan tantas peticiones al mismo tiempo, pueden haber caídas en las velocidades. Por lo tanto, cuando tú estás comprando un VPN o considerando comprar un servicio de VPN, tienes que considerar cuál es esos límites que tienen de download y de upload, de carga y descarga, porque va a determinar muchísimo cómo te va a impactar a ti de acuerdo a los servicios que tienes. Vamos a poner un ejemplo. Si tú tienes contratados 10 megas de servicio, seguramente al momento en que tú hagas una contratación de un servicio de VPN, cuando te conectes a ese servidor, vas a encontrar una reducción invariable de la velocidad de tu Internet. Puede ser, dependiendo de lo saturado que estén los servidores, puede ser casi insensible de 10 a 8 megas, es decir, tú tienes 10 y ahora nada más estás recibiendo 8 megas de descarga, o puede ser que si está muy saturado se baje hasta 2 o 3 megas. Entonces aquí también tienes que considerar mucho qué tipo de servicio tienes contratado para tu conexión de Internet. No te recomendaría que contrataras servicios de VPN si tus conexiones son menores a 10 megas. ¿Por qué? Porque entonces sí estás arriesgándote a que tu experiencia no sea la ideal. ¿Por qué? ¿Qué va a suceder? Tú entras, te tratas de conectar al servidor, tienes 5 megas, te tratas de conectar al servidor, el servidor te baja la capacidad y entonces lo que acaba sucediendo es que vas a tener 2 megas de conexión realmente y lo que va a suceder es que la calidad de tu video nunca va a ser satisfactoria. Recordemos que, por ejemplo, en el caso de Netflix, por lo menos necesitas 5 megabytes de transferencia, de descarga, para que tengas una buena calidad, más si lo quieres ver en HD. Entonces, eso lo tienes que considerar cuando haces esas conexiones. No discutiremos la legalidad o no de romper este candado que se hace por temas de control de derechos. Es decir, Netflix no es que quiera, o sea, para él sería mucho más fácil tener abierto el catálogo para todo el mundo y que todo el mundo consuma y hasta le ganaría más, ¿no? Pero por cuestiones de derecho, si yo, Universal, hice una negociación con Cable Más aquí en México para que tenga como exclusiva una película determinada, no te puedo dar a ti Netflix esa licencia para que tú lo pongas en tu servicio. Entonces, por eso es que lo tienen que bloquear. O por cuestiones de derechos de que las discográficas no quieren soltar el permiso para que el último disco de Metallica pueda estar aquí. Digo, cualquier razón que haya, esas son las razones por las que hacen los bloqueos. No discutiré la legalidad o no de romper este candado. Yo la uso, honestamente, y no, personalmente no creo que sea malo hacer eso, porque se me hace hasta un poquito tonto en muchas ocasiones. Pero bueno, no lo vamos a discutir, creo que no es ahorita el momento ni el espacio, pero la información, una vez más les digo, va a viajar mucho más segura si es que estás pensando usar VPNs para cuestión de seguridad. Por ejemplo, si te conectas en un sitio público, puede ser que te convenga tener contratado un VPN para que de esa manera toda tu información viaje seguro y sea más difícil que sea detectado por terceros, ¿no? Ahora, ¿cómo puedes elegir un servicio de VPN? Muy bien, si hablas de seguridad, si estamos hablando de que una de las primeras razones por las cuales tú contratas un servicio de VPN es por cuestión de seguridad, entonces, por favor, por el amor de Dios, por lo que más quieran, nunca contraten un servicio gratuito. Nunca hagan un VPN, nunca usen un VPN gratuito. Primero, ¿por qué? Porque no les va a garantizar absolutamente nada. Recuerden, lo gratuito nunca es 100% gratuito. Hay por ahí algo escondido. Entonces piensen en que si hay por ahí algo escondido,
se va a acabar saliendo, filtrando alguna cosa. Van a haber algunas cuestiones de seguridad, van a haber muchísimas cosas que le pueden volver peligroso. Entonces, si están buscando un servicio de VPN, discúlpenme señores, van a tener que invertirle. A menos que como el cuate que dijo hace ratito, que lo tiene ilegal y que está muy orgulloso de que lo tiene ilegal y gratis, ¿no? Pero si no es así, la verdad es que inviértanle. No es caro, tampoco es caro. Si ya estás pagando por un servicio de streaming y te interesa tener acceso a un catálogo de otro lugar, de otra parte, de Netflix en Estados Unidos, o de iTunes en Estados Unidos, o de Xbox en Estados Unidos, porque el catálogo es diferente, porque está el juego que te interesa jugar, por lo que tú quieras, eh, eh, te recomiendo, en verdad te recomiendo que hagas un pago. Ahorita vamos a hablar, pero no pasa de $10. Puede ser desde los 4, 5, 6, $7 lo que tendrías que estar gastando mensualmente para tener un servicio de VPN. Y tal vez los beneficios que te traigan sean mayores a lo que estás gastando. Entonces, vale la pena que hagas la inversión. Así que olvídate del Hola, que es un servicio de VPN que se puso muy de moda y que desde que lo vi dije, aguas. Y sí, hace poco surgió por ahí un escándalo con respecto al Hola, ¿no? Al VPN de Hola. Entonces, los servicios que, esa sería la principal recomendación, no gratuitos. Y por último, yo te recomendaría, yo te voy a decir 4 que son los que yo he probado y que tengo experiencia. El que uso actualmente, y no forzosamente porque me guste del todo, a veces se me hace que es un poquito lento, se llama Hide My Ass, esconde mi nalga, esconde mi culo, esconde, como quieras decirlo, hidemyass.com. Es un sitio bastante popular, un VPN bastante popular, y yo lo uso principalmente porque uno de los usos más fuertes que yo le doy no es ni siquiera lúdico, es más bien profesional. Tengo que estar monitoreando algunos otros sitios en otros países para saber si están funcionando y todo eso que tienen geobloqueo. Y yo tengo que estarlos monitoreando. Entonces, tengo que utilizar un VPN para hacer esas pruebas. Hide My Ass es uno de los que más cantidad de países tienen, en los que más cantidades de países tiene servidores, tiene alrededor de 70 países. Entonces, si yo quiero ver un sitio que está bloqueado, geobloqueado únicamente en Argentina, yo puedo activar Hide My Ass y puedo entrar como si fuera un argentino a ese sitio, ¿no? Entonces, funciona bastante. Por ahí alguien hacía la pregunta de cómo haces la contratación. Es muy fácil. Entras al servicio, la mayoría de ellos tienen un tiempo de prueba. Te recomiendo que si lo tiene, lo aproveches y lo pruebes para ver si te convence. Y ya que termine ese tiempo de prueba, tú nada más das tu tarjeta y puedes hacer el cargo recurrente a tu tarjeta, ya sea en pago mensual, pago bimestral, pago trimestral, pago anual, etcétera, etcétera, y puedes hacerlo. Entonces, les decía yo que yo utilizo Hide My Ass, se me hace un buen servicio a secas, no se me hace el mejor, honestamente. Hay otro que también es más o menos popular y que es muy, muy bueno, se llama ExpressVPN. Y pueden entrar a expressvpn.com. Voy a dejar todos los enlaces en las notas del podcast. ExpressVPN lo pueden ustedes contratar también creo que son 7 días de prueba. Yo lo estuve usando un tiempo y desafortunadamente tenemos un problema de que como varios hacemos pruebas ahí en la oficina, necesitábamos que tuviera más posibilidades de conexión y no era posible, pero ExpressVPN se me hace bastante bueno. Antes de esos, el primero que yo utilicé fue StrongVPN y StrongVPN se me hace muy bueno. Todos estos, al menos estos, sí, los 4 que les voy a mencionar, tienen servicio de VPN para Mac, para Windows, para iPhone, para Android e incluso, por ejemplo, StrongVPN y ExpressVPN lo pueden ustedes instalar si es que tienen un router con capacidades de VPN, lo pueden instalar directamente en el router, lo cual lo vuelve muy conveniente porque no tienen que hacer ninguna, por ejemplo, si lo quieren ver en su Apple TV o en su Chromecast, bueno, no el Chromecast lo streamea, entonces no es necesario, pero si lo quieren ver en algún set-top box determinado, pueden ustedes hacerlo desde su router, ¿no? Entonces, de esa manera ya nada más lo configuran una vez y ahí se queda, ¿no? Y todo el tiempo está
navegando como si estuviera desde un país determinado, y eso también les ayudaría muchísimo a disminuir la pérdida que se puede tener. Deben de fijarse muy bien en cuál es la capacidad de descarga máxima que cada uno de estos servicios da. Más o menos, los buenos servicios como ExpressVPN